Comienza la entrevista en el Sonar Global. 7:40, estamos de regreso y está con nosotros aquí en el estudio doña María Inés Horvitz, abogada y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. María Inés, qué gusto tenerla por acá, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida, María Inés. A ver, bueno, tenemos harto que conversar porque además hay contingencias que podemos analizar. Pero vamos a lo que, digamos, a los hechos en los que usted es protagonista también, porque usted presentó una querella junto al abogado Mauricio Daza en contra del exfiscal regional Manuel Guerra por cohecho agravado, por violación de secreto y prevaricación administrativa, ¿no? Uh-huh. Esto a raíz de los hechos que se han conocido por el caso audio, ¿no? Las conversaciones y todo lo demás que le han permitido a usted, según ha contado, bueno, unir lo que fueron causas anteriores donde usted tomó parte con, digamos, las revelaciones recientes. Uh-huh. Pero es interesante que el público pueda entender o hacerse una idea respecto de cómo se podrían establecer, a partir de estas revelaciones, los elementos, cómo se podría contar con los elementos para efectivamente establecer que hubo cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. ¿Cómo se conectan para aquello? Bueno, obviamente aquí hay cuestiones de carácter técnico, voy a tratar de simplificar al máximo. El Código Penal tipifica el delito de cohecho como un delito que lo comete un funcionario público que solicita beneficios indebidos a los que no tienen derecho. Estamos hablando de la imputación de cohecho agravado, porque hay otras modalidades de cohecho que son menos graves. Y que lo hace para infringir deberes de su cargo o por haber infringido deberes de su cargo. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros estamos imputando la segunda versión, es decir, que él primero infringió los deberes de su cargo y luego solicitó el beneficio, ¿ya? Y esas solicitudes básicamente consisten en haberle pedido a Hermosilla, y también obviamente contando con la influencia que podía tener, para que le consiguiera alguna pega en el Consejo de Defensa del Estado o en algún cargo de alta dirección pública, o incluso que pudiera trabajar en la oficina que tenían ambos, ¿no es cierto? Ese sería el beneficio. Ese es el beneficio, porque la ley desde el 2018 amplió el beneficio a cualquier naturaleza que sea. Perdón, si no se concreta el beneficio, si no hubo pega en el Consejo de Defensa del Estado. Lo que pasa es que justamente es un delito que nosotros llamamos de peligro abstracto, por decir, de peligro. Es decir, lo que le importa al legislador, o debiera importarle, ¿no?, es que haya un comportamiento, ¿no?, que distintivamente señale o indique de que ese juez está anteponiendo su interés particular por sobre el público. Yeah. Al solicitar un beneficio que es externo al cargo, que no proviene de su remuneración. A lo que no tenía derecho. Y a lo que no tenía derecho. Y además es agravado porque infringió deberes de su cargo como persecutor, que, bueno, allí puedo yo detenerme quizás todos esos deberes que infringió en el caso Penta, y también muchos otros que probablemente vamos también a perseguir. A ver, ¿cuáles serían? Porque en el fondo, claro, usted lo tildó de traidor. Exacto. No, y mucho más. usted ha relatado que en su momento, uh-huh, ¿no?, con la reformalización que hizo el exfiscal Guerra, usted quedó un poco sorprendida porque primero ocultó información, dilató los procedimientos, ¿no?, escondió la pelota, como se dice coloquialmente, a las partes, que eran partes, digamos, querellantes, ¿no? O sea, eran las partes, las investigadoras, ¿no? Pero todo eso tiene que ver precisamente con estas acciones. ¿Podrían ser esos, o hay otros importantes y relevantes a su juicio que quedan en evidencia? Bueno, por el momento nos querellamos solamente por la arista Penta. Ya. Cuando tengamos la carpeta investigativa veremos y evaluaremos si también ampliamos a otras aristas que está investigando el fiscal Carrera. Por el momento lo que nos consta a ambos, porque estuvimos en la audiencia, así que lo vimos directamente, es que este señor apenas se hizo cargo exclusivo de la causa, porque renunciaron Gajardo y Norambuena. Él
en ese momento todavía nos estaba prometiendo que de todas maneras o había un procedimiento abreviado que involucrara el cohecho y el soborno respecto de los Pentas y Wagner, o iba el caso a juicio. Y lo dijo incluso públicamente en una entrevista a CNN. Y yo, el consejo, que estaba representado en ese momento por mí, por Lupi Aguirre, o por Lupi Aguirre y por mí, que también estuvo conmigo en casi todo el caso, nosotros necesitábamos saber, bueno, qué paso iba a dar, porque estaba dilatando demasiado la decisión de ya cerrar investigación y acusar, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tratar de acercarnos, de tener alguna respuesta, entrevistas, llamarlo, y ahí se genera ya una situación que estamos hablando ya del 2017, segundo semestre del 2017, incluso antes, en que no nos recibía, cuando a mí me recibió una sola vez con Lupi, fue tremendamente seco. Él estaba en ese momento a cargo, y esa es otra cuestión que también nos interesa mucho indagar, una causa se llama las asignaciones parlamentarias, ¿no? Un desfalco de asignaciones parlamentarias que también terminó de forma extraña. O sea, todo lo que llegaba a sus manos, que involucraba a ciertos sectores, terminaba extrañamente de manera casi inmediata. Entonces nos dio esa explicación, habíamos esperado ya suficiente, y cuando él pide audiencia de reformalización en abril del 2018, empezamos a tratar de instar para que nos digan qué va a consistir esa reformalización, que es una institución que no estaba en ese momento descrita en el Código Penal, el Código Procesal Penal. No existía la reformalización, existe la formalización, pero no la reformalización. Y lo hace justo en un momento en que nosotros esperábamos que ya acusara, o sea, que ya no fuéramos a juicio, o un abreviado con cohecho y con soborno. Pero no nos quiere recibir. También va Lupi con la abogada probable fiscal de la época, Ruth Israel, que es mi sucesora en el Consejo, y no les da nada, no les quiere dar absolutamente nada al texto, y tiene que intervenir la presidenta del Consejo en ese momento para que, bueno, por favor, o sea, somos parte de la misma causa. Y ahí nos manda un texto que luego, con sorpresa, nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con el que presentó en la audiencia. El texto mismo no lo tengo, digamos, como para mostrarlo, y tendría que pedírselo al Consejo si es que alguien tiene todavía ese texto. Pero está claro que esa divergencia ostensible entre lo que nos mandó y lo que ocurrió en la audiencia muestra lo que nosotros llamamos el dolo. O sea, esa que él actuó a sabiendas, lo hizo a propósito, no fue, a ver, podría haber existido un comportamiento razonable. ¿En qué sentido? Cuando un fiscal considera que ya los hechos no dan, o sea, los hechos no son suficientemente asentados en los antecedentes de la investigación, y tiene 2 imputaciones o 3 imputaciones o 4, pero una no está suficientemente acreditada, la descarta. Lo que él tiene que hacer es no perseverar, tomar una decisión, no perseverar, o pedir el sobreseimiento definitivo respecto de esos hechos. Y si hay querellantes, los querellantes tenemos derecho, y esa es la infracción al deber del cargo grave que le imputamos. Él tendría que haber adoptado esa decisión, porque adoptada esa decisión nos permitía a nosotros forzar la acusación, ir nosotros solos a juicio por ese hecho. No sé si sí, por supuesto. Se entiende. Entonces, si él no quería ir por el soborno y cohecho, bueno, adopta la decisión de no perseverar y nosotros vamos solos, sin él. Claro, pero lo que hizo, y eso nuevamente ratifica el dolo, es no dictar esa resolución administrativa, que es lo que nosotros imputamos como prevaricación, y finalmente el abogado de la defensa nos excluye porque ya no hay legitimación activa, saca los delitos de corrupción por los cuales nosotros estábamos en la causa. ¿Se puede perseguir, digamos, la responsabilidad penal de Guerra en esto? ¿Se puede reformular o pedir la nulidad de los juicios o algo así? Mira, esa es una cuestión que yo estoy evaluando en mi calidad, sobre todo de académica, porque hay antecedentes, sobre todo a nivel doctrinal, de una institución que se llama cosa juzgada fraudulenta. Es decir, cuando una sentencia definitiva se resuelve de manera fraudulenta y se puede acreditar de que fue fraudulenta, ¿no?
Esto ya hay algunos antecedentes en relación a los casos de violación de derechos humanos, donde ustedes saben que se aplicó el decreto de ley de amnistía y la prescripción, y por lo tanto fuimos condenados como Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto casos en que había cosas juzgadas se tuvieron que reabrir. ¿Ya? Entonces hay que... El tema es complejo, no es fácil de abordar, pero es algo que estamos estudiando. No obstante que en realidad nuestra querella apunta a las responsabilidades personales, penales del señor Guerra y del señor Hermosilla por el momento. Por el momento. Pero, sí. pero usted está diciendo algo que es importante, que esa discusión respecto de, porque aquí hubo una acción que determinó fallos. Claro. Determinó responsabilidades, no solo en el caso Penta, en otros también. Una actuación ilegal. Entonces la ciudadanía se pregunta, ¿qué pasa con ese y otros casos, como usted misma señala? Ahí habría que hacer un análisis más bien jurídico todavía, que usted dice, hay antecedentes como para pensar que puede ocurrir, digamos, una revisión de los casos. Como le digo, yo quiero ser súper seria en todo esto. Claro. Me interesa ser muy técnica, estudiar las posibilidades. Lo estamos evaluando con mi colega Daza. Pero en este momento nos estamos centrando en perseguir la responsabilidad penal del señor Guerra y del señor Hermosilla por estos hechos. Ya. Esa es nuestra propósito principal. ¿Qué le pareció la entrevista del ex fiscal Abbott el fin de semana? A ver, bueno, yo ya conté en otra entrevista que yo nunca volví a... O sea, no es que nunca, no volví a ver en términos inmediatos a ninguno de los dos fiscales, ni a Guerra ni a Abbott. Estaba muy sentida con Abbott porque de alguna manera son esas cosas que uno no entiende de una persona que tenía antecedentes muy, muy positivos, como primero director de la Corporación Administrativa de la Corporación de Asistencia Judicial de la Quinta Región, y luego como fiscal regional de la Quinta Región, y que de repente, bueno, esto es lo que surge, ¿no? La idea de que hubo transacas o algo, porque él saca la doctrina de que hay que parar, ¿no? Las acusaciones, las persecuciones penales contra parlamentarios, porque al desaforar se afectaban los quórum y qué sé yo. Y claro, paralelamente se produce esto de Guerra y ahí hay una idea, ¿no es cierto?, generalizada de que hay una conexión entre estos dos comportamientos, ¿no? Pero independiente de la doctrina de Abbott, ¿él debió intervenir a la luz de los antecedentes que usted misma entrega en el actuar de Guerra? Mauricio Daza nos dijo eso. Sí, yo me encontré con él pero me encontré, no es que pidiera una reunión ni nada, me encontré con él en una instancia académica y le reproché. Le dije, ¿cómo es que no se hizo nada? O sea, sabiendo lo escandaloso que fue, claro. Al punto de que incluso el ex fiscal Chaguán también ratifica que fue un comportamiento ilegal. ¿Cómo no dispuso un sumario administrativo, algo para indagar qué es lo que había sucedido en esa audiencia y por qué había actuado como había actuado? Él, de manera que me pareció muy indolente, dijo, bueno, yo no puedo hacer nada, soy fiscal nacional, no puedo dar órdenes directas, además estoy inhabilitado. Inhabilitado hasta ahí nomás, porque también había tenido conversaciones con otras personas que intercedían por gente de Penta, como es el caso de Larraín, ¿no es cierto?, que le pidió audiencia y que se la dio. Entonces, ahí me genera sentimientos encontrados todas sus declaraciones. Evidentemente, Guerra hablaba de forma muy menospreciativa de mucha gente. Supuestamente también Matei, ¿no es cierto?, era para él, ¿no?, un personaje muy relevante desde el punto de vista político, y sin embargo también hablaba de esta manera, con lo cual no sé si hasta qué punto el hecho de hablar así con Hermosilla es indicio de que efectivamente tenía un problema con él. No estaría segura de eso. La cambio de tema, fue destituido. No, hay una acusación constitucional que resultó exitosa contra el juez Sergio Muñoz. Como jurista, ¿los antecedentes que se presentaron daban para una destitución? A ver, yo escuché toda la intervención en el Senado, no en la Cámara de Diputados, pero sí en el Senado. Y obviamente a uno ya le llamaba la atención este comportamiento absolutamente anómalo que fue
ratificado en el Senado de juntar dos acusaciones que tenían hechos y personas completas, o sea, que no era por hechos completamente distintos, nada, ninguno relacionado con el otro, ¿no? Eso no ocurre en general, salvo que se trate de una misma persona que comete o perpetra diferentes faltas o delitos. No se pueden juntar dos procesos con hechos completamente diferentes. Eso lo dijeron todos los senadores al momento de votar. Bueno, no todos, obviamente, los que estaban en contra de la acusación. Pero lo más grave, para mí, lo más grave, es que ninguno de los argumentos que se dieron por la defensa, que fueron bastante plausibles, en mi opinión, yo los escuché, vi todo incluso esta línea de tiempo donde muestra Jorge Correa Sutil y Ramiro Mendoza, donde muestran claramente cosas que son llamativas, ¿no? Que en definitiva esta señora fuera de motu propio eventualmente a hacer una declaración jurada en una notaría un mes después de que había quedado en acuerdo el fallo. Si el ministro Muñoz le hubiera pasado la información, uno tendería a pensar de que en cualquier momento puede salir el fallo, así que me apuro en rescindir esa promesa de compraventa. Luego está esta cosa de esta señora que hace esta declaración, pero que nunca citaba a declarar en la Cámara de Diputados para controvertir lo que pidió la defensa, ¿no? Bueno, oiga, señora, explíqueme, ¿cómo es que usted supo efectivamente que el señor Muñoz estaba de alguna manera comprometido en esta decisión de la jueza Muñoz de desistirse del contrato? Y entonces, el tema es que uno como abogado sabe que tiene que haber un mínimo estándar para sancionar, de prueba, de evidencia, en general, aunque sea un juicio. Es decir, en Estados Unidos también se requiere que el jurado aprecie la evidencia que se vierte ante ella, ¿no? Y que resuelva en base a la prueba que se rindió. Y resulta que aquí de repente salen argumentos como que no, que como jurado no solamente tenemos que actuar en base a nuestra convicción personal. ¿Sobre qué? Sobre mi convicción, sobre cómo es la persona, si me cae bien. Política. Política. Y yo tengo la absoluta convicción, después de ver lo que pasó, de que él fue destituido en razón de sus fallos, que no le gustaba a la gente que votó a favor de la acusación. Esto es gravísimo, en mi opinión. Es gravísimo porque no solamente es un estándar que realmente no existe ni para faltas del tránsito, porque siempre igual, incluso tú tienes derecho a hablar con el juez y probarle, ¿no?, de que efectivamente hay un error, ¿no es cierto?, eventualmente en la sanción. Y entonces cuando tú ves que una sanción que tiene 5 años de inhabilitación, que te destituyen de un cargo, un juez que ha estado todo ese tiempo, ese lapso, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de mancha, ningún tipo de reproche de tipo disciplinario, alguno que no sea el contenido de sus fallos, tú te das cuenta que por esta vía oblicua están infringiendo la Constitución. La Constitución no permite revisar los fallos de los jueces. Entonces, abrieron una puerta que no sabemos a dónde nos lleva, y además, y con esto quiero terminar esta parte, digamos, se le está dando una señal a los jueces de que, bueno, que si ustedes hacen algo que no nos gusta, lo podemos sacar con este estándar, o sea, con nada, o sea, con una declaración jurada de alguien que les imputa cualquier cosa, y simplemente la independencia y la imparcialidad judicial se fueron al tacho de la basura. Eso es lo que... Usted está diciendo algo bien, bien serio. Y usted ya había esbozado algo en una entrevista hace meses atrás respecto del Consejo de Defensa del Estado. Usted dijo que observaba una creciente politización en ese organismo, particularmente después del estallido social. Puso de ejemplo a Alberto Espina. Es una politización que tiene este nivel, que le preocupa de la misma manera, que podría también estar abriendo aquella puerta que usted señala. Bueno, a ver, los hechos son bastante objetivos. El señor Espina, cuando fue designado, me dijo a mí, y lo dijo también a otras personas, que él no se acordaba mucho de derecho penal, había ejercido en la época que estaba el sistema inquisitivo,
que no tenía idea de este nuevo sistema, a pesar de que fue senador, ¿no es cierto?, en la época que se tramitó el tema, y que iba a venir a aprender. Eso se me quedó marcado. Él venía a aprender al Consejo de Defensa del Estado. Como miembro del Consejo, él le dijo esto. Aprender. Entonces, realmente a mí me pareció que era inaudito que a alguien que no tiene, que nunca litigó en realidad, fuese designado en el que Consejo. fuese designado como una especie de premio o recompensa nuevamente, ¿no? Por ser ¿Operan mucho los premios en las designaciones, María Inés Horvitz? Mire, yo ya es algo que justamente es una de las cosas que me tenía un poco agobiada de ver, y lo que dije en esa primera entrevista, que fue un poco agorera, ¿no? Sí. De todo lo que vino después, porque ver que esto ha existido, estaba muy tapado, ahora empieza, por suerte creo que es algo positivo dentro de todo, a pesar de que sea tan abrumador, pero uno siempre los vio como litigantes, ¿no? Abogados demasiado cercanos a jueces, que se juntan a comidas, que salen de viaje juntos, que qué sé yo, que uno siente y te dicen, no, cuidado con este abogado porque este es cercano a tal fulano, a sutano. Y entonces uno iba con la sensación de que, bueno, yo no sé si voy a ganar este caso o lo voy a perder en mérito. Aunque tenga la razón. Aunque tenga la razón, sino que es porque... evidencia, claro. Ahora, usted también habla en esa entrevista de presiones que se expresaron fuertemente en la época del estallido social. Para encauzar a los detenidos por manifestaciones, pero para no encauzar a los carabineros involucrados. Entonces, en este tipo de cosas. Usted nos cuenta de la premiación para llegar a determinados cargos en el sistema judicial. Las presiones. ¿Usted fue presionada también mientras fue consejera más que presionada, yo veía miles de obstáculos. O sea, siendo técnica, ¿no? y experta en derecho penal, uno esperaría que la voz de uno fuera escuchada, ¿no? Sobre los fundamentos técnicos en virtud de los cuales uno propone querellarse en una determinada causa, ¿no? El tema es que se empezó a adoptar la decisión de, en ciertos casos, sobre todo aquellos que tuvieran alta sensibilidad pública, de que no solamente bastaba la decisión del comité penal, que son en 3 a 3 consejeros, sino que además tenía que pasar al consejo pleno. Entonces, ya no era solamente un comité técnico, claro, eventualmente ya no tanto, pero no era solamente un comité técnico, sino que además tenía que pasar por una instancia de consejeros que no son especialistas en derecho penal, ¿ya? Esa es una de las cosas que es llamativa en el Consejo, porque uno puede decir que efectivamente los que se dedican al tema administrativo, civil o laboral tienen una cierta conexión, porque el derecho privado o el derecho civil o el derecho administrativo tienen mucho en común, pero el penal es muy diferente. Entonces no es cuestión de decir, no, yo creo que aquí no hay delito. Hay que dar una fundamentación técnica al respecto, ¿no? Y uno veía que salían argumentaciones en contra de querellarse que no eran propiamente técnicas y especialmente en relación a causas donde habían personajes públicos relevantes, ¿no? Y eso obviamente me hacía sentir que no estábamos actuando en forma técnica. Usted dijo en esa entrevista también que diversas instituciones estaban siendo, yo no recuerdo si la palabra fue cooptada, ocupada o colonizada por representantes de ciertos sectores de clase, de orientación política o de poder de dinero. Lo que estamos viendo con Sergio Muñoz, lo que vimos con Hermosilla, ¿es parte de ese proceso? O sea, yo creo que aquí lo que dije ahí se corrobora con todo lo que hemos ido sabiendo. O sea, esta trenza, ¿no?, entre Hermosilla, Chadwick, los Sauer, con los Jalaf, ¿no?, con ciertos grupos, esta cosa de intervenir y ¿no es cierto?, para conseguirse rápidamente unos permisos que favorecían los Jalaf, ¿no es cierto?, y hablar con Ward. Entonces, sí, lo que uno ve es que evidentemente hay un abuso de poder. Es decir, la gente que llega a esas posiciones
no sé qué ocurre, porque de verdad uno ve las normas en general, todos indican que uno tiene que ser especialmente exigente y tiene que ser respetuoso de la probidad, tiene que dar, por decir, los funcionarios públicos tenemos un estándar muy alto, justamente porque tenemos que dar ciertas certezas y seguridades al ciudadano común de que el Estado va a ser imparcial al momento de resolver cualquier, ¿no es cierto?, controversia o problema con él. Pero si uno se da cuenta que hay unos que se saltan la fila, que unos tienen acceso al pituto y otros no, y entonces el que tiene el pituto se le resuelve más rápido el problema, ¿no? Y que existe todo esto que se ha dado en llamar tráfico de influencias, ¿no? Donde en definitiva da a entender de que, bueno, yo no llego a este cargo para efectivamente abogar por el interés público, sino que para servirme un poco con tráfico de influencia y obtener, ¿no es cierto?, también algún tipo de beneficio por favorecer a fulano, sutano, mengano. Se nos acaba el tiempo, Mariana Horvitz, pero antes de despedirnos, usted en este caso, en el caso de la querella que ha presentado, en el caso Audio en general, ¿qué espera del Consejo de Defensa del Estado? Bueno, lo he dicho, yo creo, mira, conozco los tiempos del Consejo. A veces se tardan justificadamente porque hay que estudiar todos los antecedentes. Entiendo que ya se les entregó todos los antecedentes por parte del fiscal Carrera. Y bueno, hay que esperar que efectivamente intervenga pronto. Y lo único reproche que yo haría es algo que dijo el presidente del Consejo, de que se iban a pedir solamente los chats que el Ministerio Público considerara que contenían, ¿no es cierto?, hechos delictivos. Sin embargo, yo creo que el Consejo tiene que jugar un papel importante, fiscalizar a los fiscales que no tienen ningún control. ¿Qué garantía hay de que me pasen exactamente todo lo que hay que es relevante desde el punto de vista penal? Yo creo que esa evaluación la tendría que hacer el propio Consejo, no esperar, ¿no es cierto?, que te manden, ¿no es cierto?, todo selectivamente y que además puede significar de que se esté eventualmente protegiendo a otras personas, ¿no? Bien. María Inés Horvitz, abogada y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, muchísimas gracias por haber venido y por el tiempo. Profesora de la Universidad de Chile, hay que decirlo también. Sí, profesora titular. Profesora titular de la Universidad de Chile. Importante decirlo también porque hemos hablado muchas cuestiones que tienen que ver con entender los procesos. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ambos.